¿Qué se supone que íbamos a ver hoy? ¿Qué leyeron de la práctica? ¿O no la leyeron? De sistemas cuando están bajo amortiguamiento. Ajá. Y bueno, aquí amortiguamiento normalmente lo relacionamos con pH, pero no siempre los amortiguamientos son estrictamente ligados a pH. Podemos tener amortiguamientos en otro tipo de especies, por ejemplo, en un P de metal o un P de ligante, etcétera. Entonces, no necesariamente nos vamos a cerrar a la idea de que el amortiguamiento solamente es en pH. Normalmente estamos refiriéndonos que es una especie que vamos a mantener constante en nuestro sistema y normalmente vamos a hablar que esté 20 veces más concentrado. Y entonces, por ejemplo, en su cuestionario previo les preguntaban sobre distintos tipos de amortiguamiento y, por ejemplo, pues vamos a ver que no necesariamente todo tenía que ser con un par ácido-base. Y entonces aquí me voy a cambiar a mi pizarrón y pues lo que les platicaba, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a cuando nos hablan de un amortiguamiento que dice que debe de estar 20 veces más concentrado y de un par ácido-base. Y cuando nosotros elegíamos un parácido base, sabíamos que, por ejemplo, que el pH que queríamos amortiguar tenía que ser más o menos una unidad parecido al pKa. Pero, ¿qué sucede cuando yo quiero aquí amortiguar en la zona ácida, no? Por ejemplo, vamos a pensar entre 0 y 1, un pH de 0 y 1, o un pH entre 13 y 14. ¿Qué parácido pueden encontrar aquí que les ayude a amortiguar en esta zona? De pares ácidos base, ¿sí? ¿Conocen alguno que les ayude aquí o acá? ¿O cómo le harían para amortiguar a un pH sumamente ácido o sumamente básico? ¿Qué usarían? En el 14 puede estar el par del agua, ¿no? Bueno, el hidróxido con el agua. Exactamente, entonces vamos a utilizar una base fuerte y aquí en esta parte un ¿qué? Ácido fuerte. Un ácido fuerte. Entonces, por ejemplo, aquí como bien dijo la compañera, pues finalmente es una base fuerte, pero es su par con el agua. Entonces aquí, si ustedes les decían que tenían hidróxido o ácido, pues sí estamos amortiguando en pH, pero con un ácido fuerte o una base fuerte. Y pues lo que les decíamos, 20 veces más concentrado. Si ustedes recuerdan, como objetivo del día de hoy, tenían que estudiar la estabilidad del complejo hierro-tiocianato. Y entonces, si ustedes vieron videos o cursaron de forma presencial o algo por el estilo, la práctica de complejos, cuando nosotros mezclábamos hierro, que es color amarillo, como el que les pongo aquí, con tiocianato, que es incoloro, se formó una solución rojiza, así como rojo sangre. E igual, si ustedes vieron los videos de la práctica, pues el hierro tiocianato es color como rojo sangre, o bueno, color rojo. Y la idea es ver si este complejo es estable a diferentes pHs. Y para eso lo va a poner en un pH sumamente ácido y por eso vamos a agregarle a este tubo ácido clorhídrico y a otro le iba a agregar hidróxido de sodio. Y para descartar un efecto de dilución, porque originalmente nosotros íbamos a tener un volumen de se iba a hacer un tercer tubo testigo para descartar el efecto de dilución. Y bueno, la primera parte experimental consistía en mezclar el hierro con el tiocianato precisamente para poder formar el complejo. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué concentración va a tener el complejo de hierro tiocianato? Si aquí teníamos 0.5 mililitros de hierro tiocianato de concentración 0.01 molar y de tiocianato lo mismo, 0.5 mililitros y de concentración 0.01 molar. La pregunta es, ¿quién es el limitante o cuánto se va a formar de hierro tiocianato? ¿Quién dirían que es el limitante? ¿O no hay Ahí limitante? no habría un limitante, ¿o sí? ¿Por qué?
Porque las cantidades son estequiométricas, son iguales. Exactamente, entonces ambos se van a agotar, tanto el hierro como el tiocianato. Ambos se van a agotar. Ajá. Y lo que se va a formar de hierro tiocianato, ¿de quién va a depender? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos milimoles son? 0.5 por 0.01. Calculadoras a la mano. 5 por 10 a la menos 3. Aquí son 5 por 10 a la menos 3 milimoles de hierro. Y pues del otro, como es lo mismo, pues va a ser el mismo número, milimol de hierro. Y aquí también va a ser 5 por 10 a la menos 3 milimol de hierro. ¿Cuánto se va a formar de tiocianato? ¿Cuánto se va a formar de hierro tiocianato del complejo? Muchachos, Lo mismo, ¿no? lo mismo. 5 por 10 a la menos 3 milimol. Pero si yo quisiera conocer la concentración del complejo hierro tiocianato, ¿cómo lo puedo calcular? Si yo tengo los milimol para calcular la concentración. Con el volumen total. Con el volumen total, es decir, 0.5 mililitros más 0.5, o sea, 1 mililitro. Por lo tanto, la concentración, ¿cuál va a ser? 5 entre 1, 5 por Sí. 10 a la menos 3 mol, ¿no? molar. Molar. ¿Dudas hasta aquí? Muestra. No, maestra. ¿No? Ok. Entonces, en la primera parte, pues lo único que hicieron formar el complejo hierro tiocianato, tenemos 1 mililitro de esto. De esto preparamos 1 mililitro y está de concentración 5 por 10 a la menos 3 molar. Y entonces en 3 tubitos tenemos 1 mililitro de hierro tiocianato a concentración 5 por 10 a la menos 3 molar. Es más, lo voy a anotar aquí. En todos estos tenemos la concentración al equilibrio del complejo hierro tiocianato. Dos más. 5 por 10 a la menos 3 molar. En todos los tubos es así al inicio. Bueno, sí, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí. En todos es exactamente lo mismo. En los 3 tubos están exactamente a la misma concentración. ¿Todos de acuerdo? Sí. En todos. Y a estos 3 tubos, si ustedes vieron el experimento, a cada uno se les va a agregar 1 mililitro de algo más. En el primero le hacen el del agua, que es el que les platicaba para estudiar el efecto de la dilución. En el segundo le agregan ácido clorhídrico y en el tercero le van a agregar hidróxido de sodio. Entonces, aquí como todos. Y antes de cualquier cosa, ¿qué está pasando si yo le agrego al mililitro que tenía originalmente, le vuelvo a agregar otro mililitro? ¿Qué está pasándole al hierro tiocianato? Por ejemplo, en el que le agregué agua. Voy a ¿Perdón? modificar su concentración. Se va a modificar, específicamente se va a diluir. Entonces, esta concentración que tenemos aquí con el agua se está diluyendo y en todos los sistemas finalmente se está diluyendo a la misma concentración. De tal manera que vuelvo a calcular la concentración del complejo hierro tiocianato en los sistemas. ¿Cómo la puedo calcular esta dilución? Tenía esta, tenía 1 mililitro y le agregué otro. La molaridad dentro del volumen total. Casi, ¿no? La molaridad, que es 5 por 10 a la menos 3 molar, algo le falta a la compañera o no sé si no la alcancé a escuchar. Sí, por 1 mililitro.
por 1 mililitro, que es el volumen del tiocianato. Entre los 2 mililitros. Exactamente, entre los 2 mililitros, que es el volumen total. Muy bien, muchas gracias, compañera. Y entonces, por favor, ya les dijo la compañera cómo calcularlo. Díganme cuánto es el resultado. 2.5 por 10 a la menos 3. Perfecto, 2.5 por 10 a la menos 3. ¿Y qué concentración va a haber entonces de hierro tiocianato en los otros sistemas? ¿La misma o diferente? La misma. La misma. La misma. La misma, porque en todos agregué 1 mililitro. Entonces, por favor, aquí le voy a poner 2.5 por 10 a la menos 3 molar. 2.5 por 10 a la menos 3 molar. Hecho. Ahora, en estos específicamente que agregué ácido o agregué hidróxido, pues finalmente estoy amortiguando a un pH ácido o muy básico. Entonces, lo primero que yo quiero saber es, el ácido clorhídrico originalmente tenía una concentración 0.1 molar. ¿Qué concentración entonces va a tener el ácido clorhídrico al equilibrio? Sabemos que este es un ácido fuerte, por lo tanto lo voy a encontrar como H+. ¿Qué concentración va a tener al equilibrio? 0.05. 0.05. El compañero lo que hizo aquí fue multiplicar la concentración original de 0.1 molar, lo multiplicó por 1 mililitro y lo dividió entre el volumen total. Por eso se da cuenta que esto es un medio, o sea, la mitad, y por lo tanto la concentración de los protones es 0.05 molar. Y con esta concentración de protones, como es un ácido fuerte, como esto es un ácido fuerte, pues nosotros podemos calcular el pH. Pero antes de calcular el pH, la pregunta es, ¿la concentración de los protones sí es más grande que la del complejo hierro tiocianato? La pregunta es, ¿se encuentra amortiguado? Es decir, ¿es 20 veces más grande? Sí. Sí. ¿Cómo lo supiste, compañero? Dividiendo la concentración del buffer entre la concentración del sistema. Exactamente. Dividió 0.05 entre 2.5 por 10 a la menos 3. Y si ustedes lo hacen en sus calculadoras, exactamente, según yo recuerdo, da esto 20. Entonces, se encuentra amortiguado. Entonces, vamos a decir que esto está llevando a cabo un amortiguamiento. Y ahora sí podemos calcular el pH de nuestra mezcla. ¿El pH cómo se calcula, muchachos? Como es un ácido fuerte, sería menos logaritmo de la concentración. De los protones, perfecto, ¿no? Entonces ya tienen la concentración de los protones, pues aquí en vez de protones pongan que es 0.05. ¿Cuánto les da? 1.30. 1.30. Muchas gracias. Entonces, el sistema de aquí, el tubo 2, va a estar amortiguado a un pH de 1.30. En el tubo 3 estamos agregando hidróxido de sodio. Sabemos que es una base fuerte, igual volumen de 1 molar. Entonces, también al ser una base fuerte, pues lo que vamos a tener presente en la solución acuosa es la concentración de los protones. La concentración de mis protones. ¿Cómo digo protones? De mi hidróxido o hidroxilo. Al igual que con el protón, también tengo que calcular su concentración, que va a dar un cálculo exactamente igual al del ácido porque las concentraciones eran iguales. 2 mililitros y aquí va a dar 0.05 mililitros. 0.05 molar. Al igual que el caso pasado, pues coinciden las concentraciones y si hago la comparación voy a ver que este está 20 veces más concentrado. ¿Cómo puedo calcular el pH a partir de hidroxilos?
Pues igual que en el de arriba le sacamos el 14. logaritmo a la concentración, pero le restamos 14 menos. Lo que salió, o sea, 14 menos 1.30, que da 12.7. Perfectamente. Entonces, la compañera dice, el pH lo puedo calcular como 14 menos el pOH. El pOH se calcula como 14 menos logaritmo de la concentración de los hidroxilos. Entonces, aquí es 14 menos logaritmo. Bueno, aquí va a ser más logaritmo ahora, porque es menos por menos más logaritmo de 0.05. Y entonces, aquí se me fue. Y aquí dice la compañera, como resultado me va a dar 14 menos 1.3 porque es el mismo dato que estaba arriba. Y entonces el pH va a ser igual a 12.7. Y entonces ya tenemos nuestros dos pHs de nuestro amortiguamiento. Ahí están. ¿Y por qué nos importa el pH al que está? Si ustedes vieron el experimento, los tres tubos de ensayo comenzaron color rojito, iguales, eran igualitos. Pero aquí en los dibujos pues ya les ayudé. ¿Qué observaron en cada tubito específicamente? Por ejemplo, ¿el 1 y el 2 había diferencia? El de con agua, por ejemplo, vamos a borrar esto y lo volvemos a poner. Entre el tubo 1 y 2, estas fueron las observaciones de... El tubo 1 era rojo, ¿cambió? Bueno, se vio un poquito más rojo, pero como que no hubo un cambio muy grande en la cuestión del color. Podríamos decir que permaneció, ¿no? Sí. El tubo 1. El 2 El siguió 2, rojo. Se vio Ajá. más rojo, un poco más rojo. un color más intenso. Incluso se veía más intenso, ¿no? Dicen ustedes. Pero en resumen podemos decir que siguió rojo. El hecho de que siga rojo quiere decir que pues sigue estando este complejo porque este es rojo. Y en el 3, ¿qué pasó? Cambió a amarillo. Amarillo. ¿Y por qué? ¿Qué podría ser esa cosa amarilla? Otro complejo como el hidróxido de hierro. Puede ser, exactamente, puede ser el hidróxido de hierro. Y de entrada, pues yo recuerdo que el hierro 3 era amarillo. Entonces, estamos viendo, la pregunta aquí ¿es estable el complejo a diferentes pHs? Si lo quisiéramos ver en términos vulgares, estaríamos diciendo que si se va a desbaratar o no, que si se va a mantener o no este complejo. Entonces tenemos el complejo hierro-tiocianato. La pregunta es, ¿se va a mantener como es o se va a disociar? Es decir, va a formar a hierro 3, que es el que yo tenía, al hierro 3, o al y en tiocianato. Y aquí lo que acabo de escribir en este momento es un equilibrio generalizado. A esto se le va a conocer como un equilibrio generalizado. Estamos hablando de forma general sobre mi equilibrio. Y no solamente eso, aquí lo voy a escribir, equilibrio. Es un equilibrio generalizado. Yo sé de forma general que el complejo se puede desbaratar en hierro 3 y en tiocianato. Y para hablar que estamos amortiguando, le voy a poner una comita por cada amortiguamiento. Aquí va, a cada especie le voy a poner su comita por cada amortiguamiento. La pregunta es, a diferentes pHs, si va a favorecer el equilibrio para que se quede de color rojito por el complejo hierro-tiocianato, o si se va a favorecer a que se forme de nuevo hierro 3. Y entonces, ustedes, así con puro observar, ¿qué pueden concluir? ¿A qué pH se favorece que se mantenga el complejo hierro-tiocianato? De 1.3 a 12.7. Ok, podemos hablar de un pH ácido, ¿no?
Aquí, entonces, aquí vamos a estudiarlo a cierto pH. Entonces dice el compañero, pues de 1.3 yo estoy seguro que está formado. Y entonces vamos a estudiarlo a pH de 1.3, nuestro complejo. Este equilibrio que está generalizado lo voy a hacer representativo o particular. Voy a escribir un equilibrio representativo al pH que lo quiero estudiar yo. Y para eso voy a utilizar mis escalas mis escalas de predominio. Las escalas de predominio son estas, por ejemplo, todas son de pH, y voy a construir una escala por cada especie del equilibrio generalizado y a veces voy a necesitar un poquito más. Y aquí me voy a fijar la otra cuestión, aquí le voy a borrar esto, ahorita lo vuelvo a escribir. La otra cuestión en la que me voy a fijar va a ser en los datos que me van a dar normalmente. Aquí yo tengo unos datos que me hablan sobre los complejos que puede formar el hierro 3. Puede formar complejos con el tiocianato y puede formar complejos con el hidróxido. Esta constante del hierro con el tiocianato, pues es finalmente la que me habla de este complejo. Pero yo quiero estudiar si las especies que están en este equilibrio generalizado dependen del pH. Entonces, voy a buscar la primera pista para saber si dependen del pH, voy a buscar valores de pKa para las especies. Y me voy a fijar, en estos datos, ¿tengo valores de pKa? ¿Aquí ven valores de pKa? No. La otra pista que voy a tener para este ejercicio es, ¿existen complejos entre un catión metálico y OH? Sí. Sí, aquí está, ¿no? Hierro y está el hidróxido y forman más de uno. Entonces, si existe esta segunda posibilidad, hay especies que dependen del pH, específicamente el catión metálico. Entonces, el resto de las especies quiere decir que no dependen del pH. Por ejemplo, el complejo hierro-tiocianato, este complejo hierro-tiocianato, con su comita de amortiguamiento, no depende del pH. Va a ser estable a lo largo de toda la escala. Desde 0 a 14 va a estar esta especie porque no tiene valores de pK. La otra especie de tiocianato tampoco tiene valores de pK, por lo tanto también va a ser estable de 0 hasta 14. El que dijimos que sí era el complejo, el catión metálico. A este sí le va a afectar el pH. Y aquí yo ya les presento la escala de predominio que se saca a través de la extensión de la ley de Hess, con estos valores. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a remarcar la escala para que se vea mejor. Y aquí se supone que ustedes en básica ya vieron cómo pasar de valores de beta a valores de pK. Y lo habremos repasado la clase pasada, pero bueno. Entonces tenemos que tiene dos valores de pK. El 3 y 3.3. ¿Cómo se obtienen estos valores? Pues a partir de las betas. Estas son betas de formación. Entonces, en los datos, aquí le vamos a poner una partición. De acuerdo a los datos, me dice que el hierro más 1H forma el complejo hierro con hidróxido con estequiometría 1:1. Y esto está reportado por la beta 1 de formación, que vale 10 elevado a la 11. Y la otra me dice que hierro 3 más 2 OHs forma un complejo de estequiometría 1:2 y que su beta de formación es 10 a la 21.7. Pero para colocarlos yo estos valores en la escala, bueno, más bien para colocar yo valores en la escala de pH, necesito valores de pK.
necesito constantes de acidez. Estos que están aquí no son constantes de acidez, porque para que sea una constante de acidez, lo que debo de hacer yo es que debo de observar la liberación de protones. Entonces, una K debe de estar relacionada con la liberación de los protones. Y aquí no hay protones involucrados, hay OHs. ¿Cómo puedo pasar de las betas a protones? Si tengo hidroxilos y protones. ¿Alguien recuerda? Con la autoprotólisis del agua. Exactamente. Entonces, por ejemplo, a este primer equilibrio, dice la compañera que tome en cuenta la autoprotólisis del agua. Y entonces aquí es H más OH menos, y eso vale, la KW vale 10 a la menos 14. Si yo sumo este equilibrio, voy a bajar este tantito, tantito. Si yo sumo este equilibrio, como me aconsejó la compañera, voy a eliminar los hidroxilos y vamos a hablar del catión metálico hierro 3 más, más una molécula de agua, una molécula de agua va a generar a la base conjugada y a un protón me lo va a liberar. Y la constante de acidez, porque aquí ya tenemos la liberación de un solo protón, uno solo, pues la voy a obtener. Si estos equilibrios los sumé, estos se multiplican, pero como ambos son base 10, solamente basta con sumar los exponentes. Por lo tanto, aquí me da 10 a la menos 3. Y aquí ya tengo mi primer par ácido-base, donde este es el ácido y esta es la base. Ahora, vámonos con el siguiente. Ya tengo el primero, que es este de 10 a la 3. Vámonos con el siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cómo le hago? Otra cuestión para las constantes de acidez, otra cosa que se me olvidó ponerles, es que tienen que ser equilibrios sucesivos. Es decir, que va uno por uno. Se va deshaciendo por protón por protón. Y estos de aquí, estas que teníamos aquí escritas originalmente, son equilibrios globales. Porque vean, no va de uno en uno. Aquí va de 1 y le sumo 2. ¿Cómo le puedo hacer para que esto primero quede en función de 1 a 1? ¿Qué debería de hacer? ¿Alguien recuerda? Borges. Poner 2 moléculas de agua. Bueno, 2 autoprotones. Ok. Vamos a utilizar ley de Hess, pero no me sirve a mí del todo utilizar 2 moléculas de agua. ¿Por qué? Porque acuérdense que vean cómo va el equilibrio. Va de hierro 3 más. De acuerdo a lo que escribí aquí, de hierro 3 más, primero pasó a hierro OH con un OH. A eso me refiero. Y después vendría el complejo con 2 OHs. Si yo le sumo el 2 veces el del agua, me voy a hacer un salto de hierro hasta acá. Y el salto debe de ser de hierro 3 y después de estequiometría 1 a 1 al de 1 a 2. Entonces, debe de haber un paso intermedio para pasar de este para acá. ¿Cómo quito este hierro 3 más? Para que pasemos de aquí para acá. No, sí, maestra, fue mi error, utilizando la formación del primer complejo. Exactamente. Está bien que lo hayas mencionado. Entonces, voy a utilizar el de la formación del primer complejo, pero si se fijan, si lo empiezo a escribir, no me va a funcionar escribirlo en términos de formación porque va a estar el hierro 3 junto con el hierro 3. Entonces, en lugar de eso, lo voy a voltear. Y voy a empezar a escribirlo en términos de disociación. Hierro OH 2 más, que se disocia en hierro 3 más con un OH. Y aquí va a ser el inverso del beta 1, porque escribí el equilibrio al revés. Es decir, 10 a la menos 11.
Y ahora sí, como sugerían hace rato, le voy a sumar el equilibrio del agua. Porque aquí, hasta ahorita, con lo que había hecho, ya logré cancelar los hierros 3 más y cancelé un OH. Ahora sí, si yo le sumo el de la autoprotólisis del agua, voy a tener H más OH menos. Y ahora sí, ya eliminé los dos OHs. Y si sumo todo este equilibrio, y es a la menos 14. Si sumo todo este equilibrio, ahora sí, me va a quedar el complejo de estequiometría 1 a 1, hierro OH2 más una molécula de agua que me va a generar al complejo de estequiometría 1 a 2 más un protón. Y aquí, nuevamente, compruebo que solamente un protón es el que se está liberando, por lo tanto, la constante de acidez va a ser el resultado de multiplicar todos estos números. Si yo los multiplico y como son base 10, pues solamente tengo que sumar los exponentes. Hago esa operación y me va a dar valor de 10 elevado a la menos 3.3. Y con eso yo ya tengo los valores de las Ks, que son los valores que están viendo ustedes aquí. El de 3 y 3.3. Y aquí terminé yo de plantear mi escala de predominio. Bueno, esto lo deberíamos de haber revisado la clase pasada, pero quise tomarlo rápidamente para que no quedara tan al aire. Lo voy a mover y voy a seguir con lo que es el tema de hoy. La idea es, bueno, ahorita que responde esto, la idea es que ustedes puedan establecer. Denme un segundo, déjenme lo cierro y. Ya respondió. La idea es que ustedes revisen cada uno de estos dependiendo del pH. Y decir, a ver, pH de 1.3. pH de 1.3. Aquí está. 1.3. Para esta especie, pues no hay mucho juego, porque nunca va a cambiar. Entonces, en mi equilibrio representativo voy a escribir, pues el complejo de estequiometría 1 a 1 con el tiocianato. Hierro tiocianato 2 más. El hierro 3. Vamos a ver qué especie hay de hierro 3 a pH de 1.3. 1.3. Pues está el hierro 3 más. Esta es la especie que está presente. Pues lo voy a escribir. Ahora vámonos con el tiocianato. Pues también a pH de 1.3 no hay mucho juego, porque siempre la especie que voy a tener presente es el tiocianato. Entonces aquí va a ser más tiocianato. Aquí yo ya puse mi equilibrio representativo. Lo único que me falta es ver si este se encuentra balanceado. ¿Qué dicen? ¿Se encuentra balanceado? Sí. Sí. Ahora, la idea es ver la influencia del pH, por lo tanto, la influencia de los protones. Lo primero que hay que hacer es calcular la constante de nuestro equilibrio representativo. Casualmente, para pH de 1.3, es exactamente igual que la beta que viene reportado. Beta con tiocianato, porque es aquí esta constante que nos hablan es de pues, hierro con tiocianato. Por lo tanto, esta constante termodinámica vale 10 elevado a la menos 2.3 porque es de disociación. 10 a la menos 2.3. Y la pregunta es, ¿hay protones en este equilibrio? No. 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 Pero eso no quiere decir que no le esté afectando el pH. El pH afecta porque nos ayuda a elegir las especies que tenemos.
Pero al no haber protones libres, podemos decir que la constante condicional de este complejo es igual a la termodinámica. Y esto ya tendríamos nuestra constante de complejación termodinámica. Digo, constante condicional de complejación. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Maestra, entonces, si no tengo algo con protones, ¿siempre va a ser la misma, digámoslo así? La constante termodinámica va a ser igual a la de complejación, si no hay protones libres. Ok, gracias. Cuando solamente estamos estudiando con puro pH, ¿eh? Ojo. Ahora, ¿alguien recuerda cómo sabíamos si era estable o no estable? Que había un parámetro para calcularlo, ¿se acuerdan? De la básica. El ¿Cómo era? parámetro de Sí, con la estabilidad. KC. Ajá. Ajá, con el parámetro de estabilidad a partir de la Kc, que era Kc sobre C0, que era igual a alfa cuadrada, 1 menos alfa. Y lo que ustedes tenían que hacer, bueno, ahora como es condicional, pues le vamos a poner la comita, pero sigue siendo exactamente la misma ecuación. Entonces, con esta ecuación para estudiar el parámetro de estabilidad, nosotros podemos volverlo a hacer para esta condicional. Y lo que tenemos que calcular es alfa. Sabemos que de esta ecuación nosotros podemos despejarla y obtener una ecuación cuadrática, que es alfa cuadrada más Kc condicional sobre C0 alfa menos Kc condicional sobre C0. Y todo esto es igualado a 0. Y pues para que nosotros podamos calcular eso, pues tenemos que calcular el término de A, de B y de C. ¿Cuánto vale A en esta ecuación cuadrática, chicos? 1. 1. Exactamente, 1. ¿Cuánto vale el término de B? ¿O quién es B? ¿Quién es B? ¿Quién es B, chicos? Sería 10 a la menos 2.3. Ajá. ¿Te escucho? 10 a la Sobre menos. 1. Ah, ¿cuál era la concentración inicial? Ya la calculamos. Quizá no la alcanzamos a ver por aquí, pero se supone ustedes tienen sus apuntes. Quedamos que era 2.5 por 10 a la menos 3, ¿sí o no? Profesora, ¿le podría subir tantito? Es que no alcancé a copiar eso. Ah, claro. Vamos, por favor. Ahí está. Gracias. Sí, de nada. Entonces, la concentración inicial es 2.5 por 10 a la menos 3. 2.5 por 10 a la menos 3. Y abajo, pues va a ser lo mismo, pero con signo negativo. Menos 10 a la menos 2.3 sobre 2.5 por 10 a la menos 3. Y ustedes, gracias a las calculadoras de hoy en día, pues lo pueden hacer de forma muy rápida. En su calculadora hay una opción en el menú que se llama ecuación-función. En mi calculadora es esta que es la A. Y es un polinomio de segundo grado. Entonces es un polinomio de segundo grado. Y aquí ya nada más me piden poner cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. A vale 1. B
Ya me dijeron que vale 10 elevado a la menos 2.3 y vean, aquí mismo puedo poner la ecuación entre la concentración que es 2.5 por 10 a la menos 3. Ahí está. Es ese valor. Y lo mismo para esta parte, pero empiezo con el menos 10 elevado a la menos 2.3 entre 2.5 por 10 a la menos 3. Y ahí está, nada más déjenme. Ahí está, 2.5 por 10 a la menos 3. Y ahí están los dos. Y aquí vamos a ver que ya me calcula rápidamente las dos raíces. ¿Cuál voy a tomar? ¿La positiva o la negativa? La positiva. Positiva. Exactamente, esta de 0.7324. Entonces me voy a cambiar al pizarrón. Ya sé que alfa vale 0.7324. ¿Qué me podrían decir respecto a este valor de alfa? Es semiestable. Es semiestable. Ajá. Entonces, es semiestable, es de fuerza media a ese pH. Ahora sí ya los podemos clasificar ya no solamente con nuestra observación, sino como bien dijo la compañera, esto es semiestable. A pH de 1.3 es semiestable. Y así como yo le hice al pH de 1.3, yo lo puedo hacer al pH que yo quiera. Lo voy a hacer ya para terminar. Al pH voy a escribir de nuevo el equilibrio generalizado, pero ahora lo voy a estudiar al otro pH, a donde vimos que se volvía amarillo y vamos a comprobar pues que ese pH ya no era estable. En mi equilibrio generalizado, sabemos que el complejo de hierro-tiocianato, generalizado, va a generar a hierro 3 y a tiocianato. Y nuevamente voy a estudiar especie por especie cuál es la que se encuentra en el sistema. Entonces, pues voy a utilizar mis mismas escalas de hace rato. ¿Qué me puede? Bueno, vamos a estudiarlo a pH igual a 12.7. Vamos a plantear ahora el equilibrio representativo o particular. Equilibrio representativo. ¿Qué especie hay a pH de 12.7 de complejo? ¿Qué me pueden decir? El mismo. El mismo. ¿De hierro 3 más? 12.7. Hierro con 2 hidróxidos. Hierro con 2 hidróxidos. Aquí ya va cambiando la cosa. Ya no se parece al de antes. ¿Y tiocianato? El mismo. El mismo. Ok, ya terminé de estudiar especie por especie. Lo que resta es ver si esto se encuentra balanceado. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. No. ¿Qué me falta? Agua y Moléculas de agua protones. del lado de reactivos. Agua del lado de reactivos. ¿Cuántas moléculas de agua? 2. 2 porque son 2 oxígenos del otro lado. Ahora de este lado tengo 4 protones y de este lado 2. ¿Ya quedó balanceado? No, 2 protones. No, se le agregan 2 protones del lado izquierdo, derecho, perdón. Derecho, perfecto. Ok, ya tengo mi nuevo equilibrio. Y la pregunta es, pues, ¿cuál es el valor de esta constante? Ahora sí ya no se parece al que venía originalmente reportado. Sin embargo, lo voy a utilizar para saber cuál es el original, cuál es el nuevo. Entonces, yo sabía que el complejo hierro-tiocianato
se disociaba en hierro 3+, y liberaba un tiocianato, y que eso hacía que esto tenía una constante de 10 a la menos 2.3, pero ya no se parece al de arriba. Yo tengo que sumar tantos equilibrios sean necesarios para llegar al de arriba. ¿Qué equilibrios sumarían a este para parecerse al de arriba? El del complejo hierro con el hidroxilo, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a formar este. Lo más fácil es usar el global. Dice la compañera, vamos a formar, es más, lo voy a escribir primero por acá. Quiero que en los productos ahora esté el hierro con 2 OHs. Pues lo voy a formar a partir de hierro 3+ y 2 OHs. Y como estoy escribiendo el global, pues voy a utilizar la beta global, que es la de 21.7. Y como es de formación, es 10 elevado positivo 21.7. Ok, hasta aquí ya eliminé el hierro y ya tengo lo de arriba. ¿Qué me falta quitar o sumar? Los hidroxilos, Y los tengo que cambiar por agua. aguas. Y ahora sí, aquí me está diciendo el equilibrio que son 2 de agua. Entonces, aquí sí voy a escribir el del agua. Dame un segundo. Voy a escribir el del agua. Voy a escribir el del agua, que ya sé que es 10 a la menos 14. Pero, como me están diciendo que son 2 veces, pues lo voy a multiplicar por 2. De tal manera que ahora sí, van a quedar 2 OHs que van a eliminar a los 2 de arriba. Pero como multipliqué al cuadrado, lo voy a elevar al cuadrado. Pero no hay problema. Menos 14 se multiplica por el 2. Por lo tanto, aquí esto es igual a 10 a la menos 28. Si sumo todos estos equilibrios, ¿ya llegué al de arriba? ¿Ya se parece al de arriba? Tengo 2 de agua. Sí, ¿verdad? Entonces, ahora sí puedo sumar todas estas constantes. Bueno, sumo estos equilibrios, perdón, multiplico constantes, pero como son base 10, solamente sumo los exponentes. Entonces, ¿cuánto es? Menos 2.3 más 21.7 menos 28. Menos 8.6. Entonces, esta es la constante termodinámica y vale 10 a la menos 8.6, ¿verdad? Ahora, ¿qué dijimos hace ratito respecto al equilibrio? ¿Qué teníamos que fijarnos? ¿Qué estamos estudiando? Los La protones. dependencia con el pH, ajá. Exactamente, la dependencia con el pH, por lo tanto, la dependencia con los protones. Esta constante termodinámica que me acaban de decir, la voy a escribir en términos de la ley de acción de masas. Aquí van arriba todos los productos, perdón, entre ellos los protones. Y van a ir elevados al cuadrado porque eran 2 los que estaban por ahí. Ahora, en la parte de abajo van a ir los reactivos. Ya sabemos que el agua no le escribimos porque su actividad es 1. Hierro tiocianato, 2 más. Y este es el que estamos estudiando su dependencia. Y como estamos fijando un pH, estamos diciendo que este va a ser una constante. Esto también es una constante. Por lo tanto, los protones los voy a despejar del lado de la constante. De tal manera que si estaban multiplicando, van a pasar dividiendo. Y ahora sí voy a tener mi constante condicional de complejación. Al 10 a la menos 8.6, le voy a pasar aquí los protones elevados al cuadrado. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, maestra.
Y bueno, aquí ya lo único que tenemos que hacer es sustituir 10 a la menos 8.6 y sabemos que los protones es 10 a la menos 12.7 porque ese era el pH de estudio al cuadrado. Nuevamente, pues aquí lo que les hacía la recomendación que estudiaran esta parte de los exponentes es 10 a la menos 8.6, 12.7, el menos 12.7 lo voy a multiplicar por 2 porque está elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí es 10 a la menos 25.4. Y esto es lo mismo que decir que 10 a la menos 8.6 por 10 a la 25.4. Si se fijan aquí, al subirlo, cambió de signo. Entonces, 10 a la 25.4. Estamos teniendo multiplicaciones con base 10. Pues ustedes ahora 25.4 menos 8.6, ¿cuánto da? 16.8. 8. Exactamente. Entonces, 10 elevado a la 16.8. Esta es la constante condicional de complejación. Y ya por falta de tiempo, pues ya no voy a poder calcular su alfa. Pero si lo hubiera podido calcular, pues habría visto seguramente que iba a ser inestable. Precisamente por eso la clase anterior era muy importante para que nos diera tiempo de hacer la explicación, pero bueno, tienen de todas formas toda la información para que ustedes puedan contestar su informe. Va a ser un sistema muy similar donde ustedes van a tener que calcular las constantes condicionales de complejación y pues ver que si es estable o no es estable. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Bueno, pues entonces nos despedimos porque también yo tengo otra clase después de esta. Así que nos vemos la siguiente semana. Por favor, la siguiente semana, ahora sí revisen los videos, conéctense a la hora en punto a hacer su previo y por favor, nos conectamos a las, ¿qué sería? A las 11:30 a la sesión para que nos dé tiempo. Antes de que se me olvide, espérense. El informe y el ejercicio de consolidación, acuérdense, de acuerdo a lo que les habíamos dicho las clases pasadas, en la forma de trabajo, ya se van a habilitar a partir de la 1, tienen toda una semana, se cierra la siguiente semana a las 10 de la mañana y tienen que contestar y mandar su memoria de cálculo. Anoten que ya tienen que hacer su informe y su ejercicio de consolidación, por favor, para que no se les olvide. Sí, maestra. Maestra. Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente semana, chicos. Hasta luego. Cuídense. Maestra. Bye, bye. Profesora.